Dentro del programa CAC Entre, uno de los itinerarios elegidos es la abstracción dentro del CAC Málaga. Para este itinerario nosotros hemos seleccionado, como el programa indica, 3 obras de artistas que actualmente se encuentran expuestos en lo que son las exposiciones permanentes de aquí del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Para entrar directamente a hablar de estos artistas, aunque de una manera muy breve, vamos a hacer algunos apuntes de lo que realmente significó la abstracción para llegar a lo que es la abstracción actual, que de alguna forma podemos decir que hay algunos cambios. A principios del siglo XX, algunos artistas se desvincularon de la manera tradicional de representar las formas e iniciaron lo que es el camino de la abstracción, experimentando con la pintura pura, el color y la forma, buscando un lenguaje visual basado en esa descomposición de forma, alcanzando la línea o esos colores que prácticamente cubría toda la superficie de la obra, creando composiciones que realmente adquirieron su peso por sí mismas, su independencia y que no tenían en ningún momento necesidad de buscar referentes de visualización con lo que era el mundo real. Esto que podemos decir que surge a principios del siglo XX, a lo largo del resto del siglo, el resto de la centuria, esa idea general y global de la abstracción empieza a teorizarse, a crear nuevos planteamientos y de alguna forma a enriquecerse. Surgen muchos movimientos que han marcado la historia del arte del siglo XX, como es el expresionismo abstracto, el suprematismo, el constructivismo, pero después de todo ese recorrido del siglo XX, con esas importantes aportaciones, llegamos a lo que es, podemos hablar del arte abstracto realmente actual. Y es cierto que es precisamente en los 90 cuando se aprecia cierto cambio y no se habla exactamente de una abstracción nueva, pero sí de un orden nuevo de cómo plantear esa abstracción. Nos encontramos artistas que lo que les interesa realmente es esa representación por sí misma, buscando una abstracción mucho más subjetiva y entrando incluso en algunos choques entre esa abstracción y esa figuración. Esto que acabo de comentar hemos intentado reflejarlo con las obras que hemos elegido para comprender exactamente por dónde va hoy en día ese planteamiento de esa nueva abstracción o ese nuevo orden abstracto. Comenzamos con esta obra que hay junto a mí, que se puede decir que es de un clásico, José Manuel Broto, un artista español, nació en 1946, un referente importantísimo de la pintura española, de la vanguardia española. Ha sido Premio Nacional de Artes Plásticas en 1995 y Broto refleja un poco lo que yo he comentado, cómo hay un momento en lo que es la producción artística de Broto acogido a uno de estos movimientos y luego cómo va evolucionando su arte hacia una abstracción más subjetiva. José Manuel Broto estudió arte y oficio en su ciudad natal y a principios de los 70 se trasladó a Barcelona junto con artistas catalanes que seguían la línea también de la abstracción, que es la línea en la que él había optado dentro de su producción artística. Crearon, entre ellos Xavier Grau, crearon el grupo Trama. El grupo Trama, con un planteamiento teórico dentro de la abstracción, también crearon una revista que lleva su mismo nombre y en ese momento ellos plantean esa teoría y esos cambios dentro de lo que es esa abstracción. En ese momento, José Manuel Broto, su obra no tiene nada que ver, aunque siempre sigue con planteamientos abstractos, con la obra que tenemos aquí al lado. Él hace una obra más monocroma, de un solo color, siguiendo uno de los movimientos que había en ese momento, que era el movimiento support-surfar. Es un movimiento francés que surge a mediados de los años 60, que se mantiene hasta los años 70. Este movimiento, que luego en España se conocerá también como pintura-pintura, y un movimiento con una carga teórica bastante importante. Este movimiento lo que destacaba era la importancia de la pintura como materia principal en la obra y el soporte, de ahí su traducción literal de lo que es el nombre de este movimiento.
En los primeros de los 80, Broto abandona España, se traslada a Francia, aunque siempre ha mantenido ese contacto con España, concretamente con Mallorca, que es donde reside actualmente, y empieza a cambiar su planteamiento abstracto, entrando en una abstracción mucho más subjetiva y lírica, que es como realmente él define, en este caso, su obra. Para Broto, en toda su producción artística, incluso actualmente, lo importante para él es el color. El color determina la obra y es el color es el que comunica la obra. La obra que está aquí junto a mí es una obra de los años 90, 1996, donde hay unos planteamientos ya realmente nuevos. Uno de los colores para él destacado es el color rojo, el color este que estamos viendo, que si nos fijamos es el que a fin de cuentas está sobre el fondo de toda la obra. Esto es un tríptico, el rojo destaca en la parte superior, pero debajo de esos tonos azules siempre se determina esa fuerza de ese color rojo. Para Broto el color lo dice todo, es un artista que no le gusta explicar su obra, él dice que su obra tiene presencia por sí misma, no le pone título a la mayoría de sus obras. Sin título, quiere que sea el espectador el que entre dentro de la obra y que sea el color el que hable, porque él comenta que poner un título determina prácticamente lo que se puede estar viendo. Un ejemplo clásico, digo clásico porque muchos artistas lo plantean, es referente al color blanco y al color negro, que él comenta. El blanco para el mundo occidental es la pureza, lo negro es el luto, es lo negativo, pero si nos vamos al mundo oriental es todo lo contrario. El blanco es señal de luto, mientras que el negro es un color superior porque agrupa todos los colores. Por eso él considera que es el color el que comunica parte de su obra. En algunos casos, como la obra que estamos viendo aquí, los colores se enfrentan unos con otros, a veces son colores que uno destaca por el otro y el uno apaga al otro, es como una especie de lucha. Y luego termina, en algunas ocasiones, como en esta etapa de los años 90, con estas líneas, una especie de grafía extraña que nos puede sugerir, a mí personalmente me sugiere como una forma orgánica, que en el caso de esta obra, si nos damos cuenta, es la que da unidad a las tres partes en que está montada la obra. Porque esa especie de grafía o esa línea sinuosa es la que da unidad a las tres partes del cuadro. Cuando estábamos explicando la obra de Broto y haciendo un poco ese brevísimo paseo por lo que sería la abstracción, hemos comentado cómo la abstracción hoy tiene diferentes planteamientos también. Con Broto lo hemos visto, es un artista que parte también de un movimiento teórico que existió y cómo él va evolucionando, y ahora tenemos la obra que está aquí junto a mí de un artista de Málaga, Federico Miró. Es una obra que está fechada en el 2015 de un artista joven, nació en 1991, y es un ejemplo de lo que estábamos planteando. Es una obra que tú puedes verla desde un planteamiento abstracto, es lo que es realmente la primera idea que te da. Pero Federico Miró, la obra habla un poco de las texturas. La obra es sin título, pero está dentro de una serie que se llama Tras las apariencias. Y tras las apariencias nosotros podemos encontrar otras cosas. Lo que destaca de la obra es esa textura que nos lleva a alfombras, a tejidos, una textura y una manera de hacer obras artesanales. Digo, por el tema de las alfombras, a mí personalmente me recuerda a una artesanía muy andaluza, que son unas alfombras que se hacen en Níjar, Almería, donde la tela se va haciendo una especie de hilos, y sobre esa tela se monta lo que son los tapices, dando un color o colores muy mezclados y muy difusos, como lo que realmente estamos viendo aquí. Si todo esto surge de esa textura relacionada con el telar, algo artesanal, también es una manera de trabajar, quizá un poco artesanal, de Federico Miró. Esta es una obra hecha en acrílico, sobre lienzo, pero si nos acercamos a la obra vemos cómo son pequeñas rayas que el artista, pienso que de una manera bastante minuciosa, va tejiendo y va planteando todo esto. Pero al mismo tiempo, tras las apariencias, no solo vemos esas texturas relacionadas con ese mundo artesanal o con esos tejidos,
Tras las apariencias se puede haber o puede existir una imagen codificada o también lo que sería un código de barra. El tema queda abierto a lo que serían nuestras sensaciones y también es una obra muy importante en cuanto al movimiento. Tú la ves de frente, hay una serie de colores que destaca, que es el negro, el amarillo, el azul, pero a medida que te vas moviendo hay unos colores que se van imponiendo por encima de otros. Vuelvo a decir que hay tras las apariencias. Entonces las apariencias es lo que realmente nosotros queremos plantear. Un ejemplo de esa abstracción que hoy va por otros caminos, donde lo importante aquí, en este caso, es esa representación con esas sensaciones de texturas. Como punto final a este recorrido de la abstracción y lo que hemos planteado, ese nuevo orden abstracto con todos esos planteamientos subjetivos por parte de muchos artistas, pues tenemos la obra que hay junto a mí que corresponde a Abraham Lacalle. Una obra que a simple vista, bueno, dice uno, ¿cómo se mete en una obra abstracta? Pues precisamente es lo que estamos planteando, ese choque que hoy en día existe entre la abstracción y la figuración, y cómo hay artistas que, bueno, su obra es difícil de clasificar porque no se puede hablar o cortar directamente de una parte de un movimiento a otro, sino que los artistas buscan precisamente todas esas mezclas y esa manera de plantear o quizás lanzar otras miradas diferentes al espectador. Abraham Lacalle es un artista andaluz, nació en Almería y aunque actualmente reside en la Sierra de Madrid. Digo la Sierra de Madrid porque ese contacto con la naturaleza influye bastante en su obra. Esta es una obra de un momento intermedio, digo intermedio porque su primera etapa, una obra del año 2000, anterior a esta, él empezó haciendo paisajes, cosa que ha vuelto a recuperar también, y espacios internos. Ese choque, esa idea del paisaje, ese choque de los espacios internos, le llevó a entrar realmente en esta nueva etapa. Abraham Lacalle también es un artista bueno, muy vinculado con este Centro de Arte Contemporáneo. En él, lo que es la colección permanente del CAI, una obra del año 2005, que ahora mismo se encuentra expuesta en la zona de la biblioteca, y en el 2015 se llevó a cabo una exposición en el espacio interior de la zona de aquí del CAS Málaga. Tanto la obra del 2005 que se encuentra en la biblioteca como la exposición del 2015 que se hizo aquí en el CA, el tema era el paisaje. Le da mucha importancia al paisaje, es un paisaje onírico, lleno de color, con cierto planteamientos críticos. Anterior a esta obra del 2000, que yo he comentado, que habla un poco del paisaje, de esos espacios interiores, Abraham Lacalle comenta que su arte era quizá demasiado, él se hacía demasiados planteamientos teóricos en relación a planteamientos filosóficos relacionados con la literatura, pero llegado a este punto necesitaba una especie de cambio, una mirada diferente. Curiosamente, esta obra se llama Punto de Partida, como es, yo paro de lo que realmente estoy haciendo y me planteo hago un planteamiento totalmente distinto. La obra de Abraham Lacalle siempre para el espectador es cómoda, digo cómoda porque él nos lleva por un recorrido agradable y visualmente bastante lineal, cosa que no ocurre en esta obra. En esta obra es los límites del lienzo los que marcan un choque totalmente con todas las imágenes que estamos viendo aquí. Imágenes que es una lucha entre unas y otras y una vorágine total que uno dice, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo se ordena todas estas imágenes? Por eso el espectador también tiene que tomar un punto de partida desde dónde parto, de dónde empiezo la mirada. Y la mirada puede empezar por la parte, toda esta de aquí abajo, donde sí que hay una gran presencia de obras abstractas. Abraham Lacalle, en algunas de sus obras, hace una referencia a todos estos movimientos artísticos relacionados con la abstracción que hemos mencionado. Aquí ese expresionismo abstracto es evidente, se puede ver, se manifiesta, igual que toda esos círculos que estamos viendo y esas espirales que guardan relación también con un artista abstracto americano que es Kenneth Noland. Pero si seguimos con esa mirada hacia arriba, en la parte superior, a la izquierda, nos encontramos un rostro un poco extraño,
que parece como preso o metido entre una serie de barrotes vegetales, que nos lleva también a otro artista que no tiene nada que ver con la abstracción, que es Otto Dix. Otto Dix es un artista alemán, ¿no?, dentro de quizá el movimiento de la nueva objetividad alemana, un artista que por circunstancias personales vivió las dos guerras en primera persona. Siendo él bastante joven, se apuntó voluntario a la Primera Guerra Mundial, eso lo marcó totalmente, y Otto Dix en su obra podemos decir tiene como dos partes. Esa parte que critica y nos habla de esa decadencia de Alemania entre el periodo de entreguerra, pero también tiene esa producción relacionada con esas atrocidades que él vivió en la guerra. Por una serie de circunstancias, Otto Dix fue crítico con Hitler. Eso le trajo como consecuencia que su obra fuera anulada, mucha de su obra fue destruida como obra decadente y que en un momento pues, fuera enviado al frente. Ya estamos hablando de otra guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y en ese frente pues, fue apresado por tropas francesas. La obra que toma como referencia o a la que se acerca Abraham Lacalle es Autorretrato de un prisionero de guerra, que Otto Dix hace en 1945 en referencia a esa Segunda Guerra Mundial, no a esa Primera Guerra Mundial. Ese personaje está como una especie de atalaya en el extremo del cuadro, observando todo lo que realmente ocurre alrededor. En la parte central de la obra encontramos unos enfrentamientos entre esta pared inclinada que da una sensación de profundidad y de ciertos movimientos, algo natural como es una pared de madera, con elementos un poco, en este caso, decorativos. Pues quizá esta pared de un papel pintado de un espacio interior. Y ese choque entre interior y exterior pues lo podemos ver también pues, con esa parte de nube o ese cielo o esta pared que nos lleva a esa zona interior. Ese choque es lo que plantea Abraham Lacalle, choque entre abstracción y figuración, choque entre espacio externo, espacio interno, y como una especie de viaje, porque a Abraham Lacalle siempre le interesa mucho el viaje, no solamente ese viaje físico, sino ese viaje de transición y de cambio que tiene realmente que hacer el artista. Es la invitación que él nos hace con ese punto de partida. Nosotros tenemos que iniciar ese viaje en esta obra, iniciar ese viaje también a través de ese mundo del arte.